en la parte trasera o de frente, como están ustedes. ¿Y cómo se llama, hermanos? Dice diciembre. ¿Viviendo qué, hermanos? Viviendo la vida nueva, ¿con quién? Con Cristo. Somos una congregación de creyentes. Somos una comunidad de creyentes. Y cada uno de nosotros sabemos de que estamos nosotros comprados, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo. Por eso somos cristianos. Por eso estamos acá. Porque creemos en las promesas del Señor. Amén. La iglesia, hermanos, nos da un lugar. La iglesia nos ubica. Pero la iglesia es más que eso. Nos da un sentido a nuestra vida. Porque dentro de la iglesia, acá, en comunión, adoramos a Dios. Y entendemos el plan de salvación que es en Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, ya que creímos, o si hay alguien que nos está escuchando y no conoce el Evangelio, la palabra del Señor dice que Él mandó a su Hijo y a través de Él todos tenemos salvación. Y creyendo en Él, únicamente tenemos salvación en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Pero no es únicamente, hermanos, el venir a la iglesia y convertirnos en un club social, que todos nos conocemos y qué bonito, ¿verdad? Pero nada más. Algo por encima, algo que no tiene raíz. No podemos nosotros llamarnos cristianos y que en nuestra vida, hermanos, que venga algo y rápido nos desanimamos. Ay, qué tal hermano me dijo tal cosa, o tal hermana me dijo tal cosa y ya me voy. Y ya dejo de ser cristiano, hermanos. Me olvido del Señor, de sus promesas, del sacrificio. Y vivo mi vida libremente. Yo quiero que nos vayamos, hermanos, y vamos a irnos a Primera de Pedro 2:9. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, hermanos. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermanos? 9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermanos? Sin miedo, hermanos. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una afirmación la que encontramos acá en la palabra del Señor. Mas vosotros sois real, vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. En la mañana cantábamos un coro hermoso. Como me gusta ese coro, hermanos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, ayúdenme, hermanos. De toda lengua, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿qué? Para nuestro Dios. ¿Y qué termina diciendo, hermano? Y reinaremos. Hermanos, qué palabras tan ciertas y qué esperanza la que nos da a cada uno de nosotros. Usted, hermano y hermana del Señor, al comprarnos con su sangre, nos hace reyes y nos hace sacerdotes. Probablemente no lo entendemos, bueno, ¿y eso por qué? Pero la palabra del Señor dice de que el Señor nos ha escogido con su sangre. Y leemos en la palabra del Señor y el Señor va a dar a cada uno un lugar donde reinar en la tierra, en el milenio. A cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, estamos viviendo la vida nueva con Cristo y
Y la vida nueva con Cristo, hermano, tiene promesas. La vida nueva con Cristo, hermanos, es alegría, es felicidad. Hay gozo. Pero ¿qué es el gozo, hermanos? El gozo no es aquel momentáneo, aquella expresión de regocijo y que felicidad y que estoy aquí. Después termina todo, me voy a mi casa y tal vez deprimido, tal vez triste. El gozo que el Señor habla y lo que tenemos nosotros, hermanos, es un gozo que aunque haya problemas, aunque haya muchas cosas en nuestra vida, sabemos de que Dios está con nosotros y que salimos adelante porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, el gozo que nosotros tenemos como cristianos no es un gozo meramente espontáneo y que hago un montón de cosas y que grito y que estoy dando gloria a Dios, aunque debemos de darle glorias a Dios, pero no se basa únicamente en eso, hermanos. No es una forma expresiva momentánea y ya. No es eso. Vamos acá. Cuando hay tristezas, cuando hay problemas, allí tiene que haber gozo. Dirá, pero qué contraste, ¿verdad? Sí, hermanos. Cuando usted está triste, tiene la confianza que el Señor va a venir y va a suplir su necesidad. Cuando pasa algo, tiene la confianza de que el Señor está con usted, que está con nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Y como decía el hermano de la mañana, dice, ¿verdad? Que el Señor, como la gallina cubre a sus polluelos seguros. Bajo el que estamos unidos, bajo sus alas, seguro descanso. Y Jesús es algo, ¿verdad? No es algo así literal que el Señor tenga alas, sino que tal vez no pueden. Otro micrófono, hermanos. No es algo así literal. Sino quiere decir, hermanos, de que estando en el Señor, hermanos, nosotros estamos seguros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida pasada, hermanos, o la vida pasada del que no era cristiano, está llena de muchas cosas. Está llena de tristezas, está llena de malos comportamientos, de cosas pasadas, de cosas vacías, de muchas cosas que el mundo ofrece, pero que a la larga no llevan a nada. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen de bien. ¿Y qué más dice, hermanos? Pero su fin, ¿de qué es? Pero su fin es de muerte. Y es bonito y es hermoso, hermanos, que nosotros tengamos estas esperanzas y que somos un real sacerdocio y que vamos a reinar con el Señor perfecto. Pero sabe usted, hermano, y esto es algo que pasa en muchos lugares y que pasa en muchas otras iglesias, y ojalá que nosotros también no caigamos en eso. Lastimosamente, hermanos, y últimamente en la mayoría de iglesias se predica únicamente una prosperidad. Se predica únicamente que tú conoces al Señor y Él te va a hacer feliz y te va a colmar de muchos bienes. Inclusive hay un eslogan y dice: pare de sufrir. Y todos sabemos de que llegando a Cristo Jesús, pues nuestra carga se hace más liviana. Pero no nos quita el sufrimiento como humanos, porque como humanos tenemos que vivir humanamente, hermanos. Tenemos que llevar un proceso, porque nuestra vida tiene que llenarse de pruebas y a través de las pruebas nosotros vamos a ir creciendo. Pero en muchos lados, pues
Sabemos de que Dios es amor. ¿Y cuántos decimos amén? Dios es amor. Pero ¿saben, hermanos, qué se está dejando de predicar? Dice que Dios es amor, pero también dice la palabra del Señor que Dios es fuego. ¿Qué? Horrenda cosa es que, hermanos, caer en manos de quién? De Dios vivo, hermanos. Eso está en la Biblia, ¿o no, hermanos? Y predicamos de eso muchas veces. Ponga usted en la televisión, hermanos, y hay muy buenos. A mí me gusta bastante escuchar mensajes, ya sea por internet o por televisión, porque es hermoso, hermanos. Pero muchas de las veces no se habla de esto. No se habla de nada de esto, del pecado y de las cosas. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Empezamos a convertirnos en un club que venimos y qué bonito acá, y ¿verdad? Y todo como superficial, y que Dios es amor, y que, claro, y lo sabemos porque eso es cierto. Pero hay otra cara en la moneda, hay otro lado. El Señor nos da a nosotros salvación, pero también el Señor dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santos. Sin santidad, ¿qué dice? Sin santidad, ¿qué dice, hermanos? Y fíjense, hermanos, que estudiando este tema, yo mismo me puse a analizar y a pensar muchas cosas en mi vida. Y yo quiero, hermanos, que en esta tarde ya vimos de que somos real sacerdocio, gente santa, ya vimos eso. Y lo creemos, hermanos. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Claro que sí. Pero también el Señor quiere, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra vieja, pasada manera de vivir. Y a veces estamos tan cegados en eso, o tenemos algo en nuestra vida y no queremos cambiar nuestra vieja, pasada manera de vivir. Y yo quiero, hermanos, que nos vayamos a Efesios. Efesios. Amén, hermanos. Yo quiero que usted analice en esta tarde, hermanos, su vida a raíz de lo que vamos a estar viendo. Yo me quedé pensando muchas cosas. Nos vamos a ir a Efesios 4 y nos vamos a ir al versículo 17. Cuando fuimos a la iglesia en Elizabeth me dieron un tema y me pidieron que predicara algo similar. Y ahora, por lo que estamos viendo, hermanos, viviendo la vida nueva con Cristo, vamos a seguir hablando de otros aspectos interesantes para nuestra vida. 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vamos a parar ahí. El apóstol, hermano, está hablando acá a Éfeso, a una de las iglesias que quedaba en el Asia Menor. Las iglesias en la antigüedad, hermanos, eran iguales a las nuestras en el sentido de necesidades humanas, pero eran muy diferentes en muchos aspectos. Nosotros vivimos en un país cristiano donde hay libertad de culto.
En la antigüedad, en este tiempo, para este tiempo, había algo de libertad de culto, pero no todo el mundo era cristiano. La gente era pagana. La gente era ajena a la voluntad y los deseos de Dios, desconocedora completamente de Dios y de los designios y la voluntad de Dios. Una gente muy ruda. Una gente que no a cualquier costa se hacía rica, matando. Inclusive, ¿sabían ustedes, hermanos, que en la historia de los Césares del Imperio Romano hay asesinatos, hay muertes? Ahí está mi hermano, ahí es el emperador. Pues por allá lo mato, porque al matarlo a él, yo subo como emperador. Estaba el Senado romano. Y el Senado hacía tramas, y el Senado iba y mataba a cualquiera, hermanos. Eso era algo sucio, como vivía el Imperio Romano. Y los cristianos de ese entonces a la iglesia venían de diferentes cosas, venían de diferentes mundos, de diferentes costumbres. Viene Pablo y habla a una iglesia convertida, a una iglesia que comienza donde hay diversidad de gentes, con pasados diferentes. Y en eso nos parecemos, porque cada uno de nosotros tenemos pasados diferentes. Y le dice Pablo a ellos, esto, 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Y vemos ahora, todos trabajamos en el área secular, todos tenemos conocidos. ¿Qué opina mucha gente de usted cuando usted le comenta que es cristiano? ¿Qué opina la gente de usted cuando usted le dice que viene el sábado? ¿Qué opina la gente de usted cuando le dice que se está aquí desde las 8:30 de la mañana y se va hasta las 6 de la tarde? ¿Qué opina la gente de usted cuando usted le dice a sus compañeros que usted da el diezmo? ¿Qué dice la gente de usted cuando usted le dice que usted no va a celebraciones grandes, que no bebe, que no fuma? ¿Qué dicen los compañeros de usted cuando usted dice, hermano, que no, que usted es fiel a su esposa? ¿Qué dice la demás gente cuando comienza a ver su vida? ¿Qué dice la gente? ¿Estás loco? ¿A qué vas para ahí? Se ríen de usted, se burlan. Inclusive, como dice la palabra del Señor, ellos en la vanidad de su vida están confundidos, se burlan de usted. Y la vida que presentan, hermanos, es una vida que da lástima. Bebiendo, me pagan el viernes, me voy en esa noche y me gasto todo y el sábado ya no tengo nada. Tengo hijos, pero me olvido de mis hijos, me gasto todo. O voy ahí con una mujer hasta tomarme una copa y me quita todo el dinero y qué tonto, lo dejé todo ahí. Llego a mi casa, los biles, la comida, las necesidades, la gasolina, etcétera, etcétera. Y resulta de que quien se burla, ¿de quién es? De mí. El entendimiento y la vanidad de su vida los ha confundido. Están ciegos sin Cristo. Y para todos ellos nosotros estamos mal y estamos locos. ¿Para qué das tu diezmo? Para tu pastor. Estás haciendo rico a tu pastor y ganas riéndose, le harán burla. ¿Para qué vas a ir todo el día? Qué aburrido. Inclusive hasta los otros cristianos de otras denominaciones, yo he tenido eso, a mí me ha pasado. Pero ¿por qué tú vas tanto tiempo ahí y riéndose? Y le digo yo, usted es cristiano, y yo de usted no espero esto. Pero eso pasa. ¿A qué vas tanto tiempo? Ya solo con un servicio y ya. No es light. La vida en Cristo no es light. La vida en Cristo es una realidad en nuestras vidas. Cristo debe ser el centro en nuestras vidas, lo principal para nuestras decisiones, para lo que hagamos, para todo, hermanos. Porque
porque Él murió por nosotros y Él es nuestro Señor. Nosotros somos discípulos del Señor. Todos los que nos hemos bautizado somos discípulos del Señor. Pero no nos gusta ver lo que los discípulos del Señor hicieron, hermanos. Los discípulos del Señor dejaron todo. Dejaron su trabajo, dejaron todo y siguieron al Señor. El Señor no está diciendo que dejes a tu familia, pero sí te está diciendo, hermanos, que prediques con tu ejemplo, con tu vida, que demuestres que eres cristiano. Nosotros no podemos, hermanos, ser como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida. El materialismo, hermanos. No crean ustedes que eso es algo nuevo. Cuando Pablo escribe, hermanos, allá a las mujeres, dice que tenían unos peinados ostentosos y que entraban con joyas y un montón de cosas a la iglesia. Y claro que de eso es demasiado que hablar, ¿verdad? Porque han habido malas interpretaciones también. Pero una de las cosas que habían allí, en la iglesia, hermanos, en el tiempo de los corintios, pero había gente de diferente clase social. Había gente rica y había gente pobre. Habían esclavos y habían siervos. Y fue el problema que pasó en la Santa Cena. ¿Se recuerdan ustedes el problema que pasó en Corintios? Por la cena del Señor. ¿Por qué? Porque antes de la cena había un banquete, pero los ricos llevaban unos manjares y los pobres esclavos llevaban algo. Y los ricos comían de un lado y los pobres después. Unos llegaban tarde y unos después. Allí no había comunión. Entonces por muchas cosas los amonesta. Así pasó Pablo en la iglesia de Corintios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre había lujos y había materialismo. El Señor nunca te está diciendo, hermana, ¿verdad?, que no te peines. El problema de esto, hermanos, es cuando nos dejamos llevar por el materialismo. Y en este tiempo, ¿cuál es el materialismo? Yo tengo esta mi computadora, ya está vieja, la tiro. Vendo otra nueva y la compro como de lugar. Me quedo sin pagar mis biles, me quedo sin nada. Se me olvida que tengo algo que pagar, que tengo algo pendiente, hermanos. Si a mí no me interesa, yo lo quiero. Yo me recuerdo cuando salió el tiempo de los celulares, ¿verdad? Allá en Guatemala, ya hace como... Tengo 14 años aquí, digamos unos 15, 16 años. Fíjense que había muchos que cargaban celular y hasta como que se ponía el saco así para ver que tenían un celular. Yo no sé si ustedes vieron eso. Pero el ser humano y todo lo que hacemos, cuando nuestra mente está puesta en algo material y en lo material, le damos más valor a las cosas materiales, hermanos. ¿Usted a quién le da más valor? Conocimos nosotros en nuestra familia a una persona que tenía un carro, hermanos. Era un tío político de nosotros. No lo conocemos, ni lo conocíamos. Pero él a cada media hora, ¿y dónde está? Ahí abajo, con un trapito limpiando su carro, hermano. Cada media hora salía a limpiar su carro. Y que la pintura, y que tal cosa, y que, hermanos, ¿en dónde está nuestra vida? Cuando Jesús en Mateo habla acerca de las riquezas, dice, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice?